algunas cuestiones que estuvimos viendo a lo largo de la jornada. Fueron un montón de días con un montón de trabajos bastante variados también en cuanto a su área, su forma de abordaje, incluso su lugar territorial, con lo cual, teniendo incluso un poco menos tiempo por ahí del planificado, no vamos a hacer tal vez un repaso por todos. Por ahí yo me orientaría más a pensar algunas ideas, líneas o cosas que hayan quedado pendientes o que nos hayan llamado la atención o que nos hayan parecido interesantes como para intercambiar un poco sobre eso. Bien, sí, por ahí destacar en un análisis un poco más estructural que hubo participación de, 7 países de América Latina y España, del otro lado del océano. Participaron España, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay y México, por lo menos en cuanto a quienes han expuesto. Así que realmente hemos tenido un congreso latinoamericano como habíamos propuesto. Y también algo que nos hace muy felices es que tuvo un carácter federal, pese a que la psicología ambiental en Argentina tiene un desarrollo muy incipiente, como estábamos diciendo en la sesión de inicio, apenas está empezando el proceso de institucionalización, pero este proceso se está dando de un modo muy federal realmente, entonces con mucha participación de universidades del interior del país. Y bueno, esto nos hace muy felices realmente. Participaron profesoras, profesores y estudiantes de Tucumán, de Jujuy, de Mendoza, de Chaco, de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, que trajeron sus exposiciones. Así que bueno, hay una representación también ahí bastante diversa en cuanto a territorios, en cuanto a enfoques, también como dijo Javier, en cuanto a problemáticas que se fueron trabajando. Y como estábamos diciendo recién, como en 2 vertientes muy importantes, todo lo que hace a la preocupación por el deterioro ambiental, por los procesos climáticos básicamente, por la pérdida de bienes naturales, por la pérdida de espacios que todavía tienen mucho valor ambiental, que no se han convertido ni en suelo urbano ni en suelo agrícola. Y por otro lado, lo que estábamos viendo en la sesión de esta mañana, todo lo que tiene que ver con los espacios construidos, digamos, básicamente el espacio urbano y los impactos que está teniendo este mismo proceso de globalización, de avance del capitalismo neoliberal, que tiene estos impactos a 2 puntas. Por un lado, en todo lo que hace a la pérdida de la biodiversidad de los espacios naturales y por otro lado la degradación de los espacios construidos y procesos de segregación de grandes grupos de población. Y bueno, entonces básicamente tuvimos esto en relación al lema que le habíamos puesto al Congreso, que es de psicología ambiental en tiempos de crisis civilizatoria. Ha habido una recurrencia bastante frecuente también a la situación de pandemia que vivimos y que no queda al margen de todas las problemáticas que hemos venido mencionando, como un ejemplo más de no solo del conflicto, de la relación sociedad-naturaleza, sino también en el modo de abordar la pandemia, cómo se ha visto, bueno, cuáles fueron los grupos más afectados, por empezar, pero también cómo ayer hubo también
grandes conflictos en cuanto a qué políticas implementar, qué políticas sanitarias, a qué grupos proteger y qué proteger en el marco de esta pandemia, que fue también un poco el eje de la conferencia ayer del profesor Enrique Saforcada, que si bien no es del área de psicología ambiental, lo es del área de psicología sanitaria y comunitaria, y estuvo planteando esto, ¿no? La pérdida de la atención primaria de la salud y la pérdida de los principios de equidad en las políticas sanitarias también. Así que, bueno, esto a grandes rasgos. Dejo abierto entonces para que el equipo comente sobre mesas, ejes que... Yo, si quieren, retomo, no quiero ser medio redundante, pero, digamos, confieso que es lo que a mí más me interesa, todo lo que más tiene que ver con la cuestión urbana y de los ambientes construidos. Y me quedé un poco pensando en la recurrencia de la cuestión de la seguridad, ¿no? Un poco en la conferencia de la mañana de Bernardo, digo, el espacio que empiezan a ocupar los centros comerciales porque son lugares seguros, la dificultad o las cuestiones que hacen a la movilidad infantil y la sensación o no de seguridad, incluso en el trabajo que presentó María cuando se hablaba de relocalizaciones, una dimensión importante que se evaluaba, digamos, era cómo era su percepción de seguridad antes y después de la relocalización, etc. No, y en realidad por ahí una cuestión coyuntural, porque estaba leyendo o releyendo el tradicionalísimo libro de Jane Jacobs, digamos, de Muerte y Vida de las Ciudades Americanas, donde aparece mucho esto de la cuestión de la seguridad, primero de las calles como el espacio público por excelencia, o sea, la calle, la vereda, digamos, no el espacio público construido para tal fin como una plaza solamente, sino la calle que es justamente, vos hace un rato hablabas de los niños, y decías esta cuestión de explorar y demás, entonces volver a entender, recordar la función del espacio público como el espacio donde uno se encuentra con otros, porque justamente estos procesos de segregación urbana lo que hacen fundamentalmente es tratar de asegurarte, a pesar de que fallan, como también mostraba Bernardo, tratar de asegurarte o de disminuir esa especie de riesgo que es encontrarte con otros que por X motivos no tienen las mismas características que vos, que en general en este momento de la historia tienen que ver con pertenencia de clase o ingreso económico, básicamente. Pero bueno, justamente el espacio público como la posibilidad de esos encuentros, incluso fortuitos e inesperados con unos otros, que hacen también hasta, ella lo plantea en términos no dice educación, pero digamos, hacen un poco la formación del niño que entra en contacto con el mundo, digamos, ¿no? Va descubriendo, y de hecho plantea algo así, que cuando se generan, o cuando se trata de trasladar el juego de los niños, por ejemplo, a ámbitos específicos y cercados, lo que termina sucediendo es que se usa más o menos y después siempre tratan de encontrar un lugar, porque sobre todo cuando llegan a cierta edad lo que quieren es estar fuera de la vista de los padres o fuera de la vista de los adultos, etc., ¿no? Entonces, por supuesto, ya habla hace 70 años en ciudades norteamericanas, pero bueno, traigo un poco esto porque evidentemente el tema de la seguridad es un tema recurrente que desde algunos planteos, digamos, de los estudios urbanos se soluciona con habitabilidad del espacio público, o sea, los lugares seguros son los lugares donde hay gente y donde hay gente circulando. Todas las tendencias del urbanismo de este estilo que estuvimos viendo justamente van hacia lo contrario, es circunscribir lugares donde se hacen funciones diferenciadas y por lo tanto separar grupos de personas y separar funciones y hasta los horarios, ¿no? Digo, no hay nada más horrible que caminar por el centro financiero o de oficinas de una ciudad de noche donde no hay absolutamente nadie, ¿no? Cambia completamente en relación al día. Entonces digo, en definitiva, volviendo un poco a lo anterior, estamos siempre volviendo sobre el tema de las relaciones, no necesariamente los vínculos, porque en ciudades grandes justamente lo que hay son muchos desconocidos, pero una buena ciudad grande
es una que tiene desconocidos entre los cuales yo no me siento inseguro. Pero bueno, está la cuestión, en definitiva, de las relaciones, o de las interacciones, por lo menos sociales, en cualquiera de estos espacios, digo, y eso en definitiva es un ámbito central, digamos, o específico de la disciplina nuestra, ¿no? Volviendo un poco a psicología, que después de todo, ahí estamos. Así que no, me quedé o estaba pensando un poco en relación a eso, sobre todo por lo que hace a la cuestión de la integración, ¿no? Evidentemente las tendencias, si se las deja, del sistema económico van hacia la fragmentación en todos los órdenes, y también nos ponen un poco a pensar el posicionamiento profesional y ético-político, llamémoslo así. Acá se habló también, sobre todo, de cuestiones de enfoque metodológico, en el sentido de, recién lo decían también, cómo encarar las investigaciones, y bueno, siempre volvemos, digamos, a la tradicional investigación-acción participativa, la cuestión de considerar a la comunidad como sujeto. Pero bueno, yo también pensaba ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, y quedó un poco pendiente, más allá de esas cuestiones específicas de la investigación, así como uno a veces dice, o por lo menos yo pienso que quizá a las personas de nuestra profesión, egresadas de nuestra universidad, les falta a veces considerarse trabajadores y no sencillamente profesionales liberales, sino parte de una clase trabajadora, aunque trabajes solo en tu consultorio. Digo, me parece importante también no olvidarnos de nuestra dimensión ciudadana, que va más allá de nuestra profesión. Entonces, por ir recuperando un poco lo que se decía ayer en relación a los bienes comunes, dejar de pensar en recursos naturales y pasar a pensar en bienes comunes, incluyendo los urbanos, no olvidarnos de esa dimensión política en el sentido más puro de posicionamientos, frente a cosas que, por lo menos a esta altura, a mí me parece que hay que empezar a poner blanco sobre negro, y que hay cosas que no pueden, que están mal, o sea, están mal. Bueno, esto ya es una opinión súper personal, ¿no? Digamos, pero que una persona tenga 15 casas está mal, no tiene derecho a, no hay que ver cómo hacemos para que no tenga 15, reparta 3, no puede tener 15 casas, no tiene derecho, ni aunque se lo haya ganado. Bueno, alguien que tiene 15 casas no se lo habrá ganado posiblemente trabajando en el sentido tradicional, a menos que le llamemos trabajar a la especulación financiera. Pero digo, ese tipo de cuestiones para mí es importante no olvidarlas. Se salen un poco del eje de la profesión, pero por otro lado, cada vez que hablamos de problemáticas ambientales, no podemos dejar de volver a la cuestión del capitalismo y el sistema de producción, etc. Entonces, como que lo decimos y dejamos de decirlo, y bueno, me parece que esa clase de posicionamientos no está mal también a veces explicitada. Ahí un poco retomando lo que traía Javier y lo que traían las compañeras de Brasil, sobre todo con este proceso de planificación urbana y de crecimiento urbano, ¿no? Que por ahí en la Argentina no veo que estemos metiendo mucha cuchara a los psicólogos, y que sería buenísimo que lo hagamos, porque si no la ciudad empieza a crecer en razón de los intereses económicos, como veíamos en la presentación más temprano, de trabajar solamente con el crecimiento de grandes shoppings, de malls, en donde la gente tiene que adaptarse de alguna manera a esas estructuras urbanas que están pensadas solamente en razón del mercado y no en razón de quién va a ocupar esos espacios, con el tema de los niños, por ejemplo. También pensaba en el tema de los adultos mayores, ¿no? Estas ciudades están diseñadas para adolescentes, para jóvenes, para adultos, y ha ido volviéndose peligrosa para el adulto mayor, como este caso que traían más temprano, y que ha seguido generando este proceso de encierro del adulto mayor, sobre todo en un contexto en donde cada vez vamos a tener más adultos mayores, ¿no? Entonces sería interesante también empezar a pensar los procesos de planificación urbana
en razón de esos adultos mayores, esos niños que ocupan esos espacios. En razón al Congreso en general, creo que nos ha dejado, como decía Angélica, aquí en Argentina, poder visibilizar el crecimiento de la psicología ambiental a nivel federal, y nos ha ayudado a empezar a tejer estas redes entre nosotros justamente para poder ir ampliando la formación de los psicólogos y psicólogas ambientales en la Argentina, curricularizando tanto en la formación de grado como en la formación de posgrado, que algo que también se reflejaba en lo que traían los compañeros de Colombia, ¿no? Generalmente los psicólogos ambientales nos formamos en los congresos, nos formamos en cursos, y vamos picando de aquí, de allá, de alguna maestría que se pueda relacionar con la psicología, o nosotros tratando de relacionarla. Entonces tenemos ese desafío de seguir creciendo a nivel institucional, y también en las acciones, ¿no? De unificar metodologías de investigación, ampliando también este proceso de investigaciones mixtas o investigaciones cualitativas. Constanza, me acuerdo, de Chile, que nos decía, bueno, la mayor cantidad de investigaciones son de Gran Bretaña o de Estados Unidos, y la mayoría son cuantitativas. Tengo un afecto muy grande por lo cuanti, soy profesor de estadística también en la universidad, pero también considero muy importante empezar a trabajar sobre, bueno, cuáles son las interpretaciones más allá de los datos duros que nos puede dar la estadística, y que también son muy, muy interesantes. Y trabajar en esta unificación de acciones de la psicología ambiental, y me gusta esa palabra, que también un poco se criticaba, la palabra intervenciones, en una de las mesas, ¿no? Una palabra que se trae del ámbito militar, empezar a trabajar en acciones en el territorio, también me ha dejado esa enseñanza. Ahí Ana Amorin también planteaba esto, ¿no? De que este congreso hemos aprendido mucho, y la verdad que sí. Bueno, yo quería, nada, concuerdo con las cosas que se fueron diciendo. Creo que este congreso, la verdad que sí, sirvió mucho para intercambiar, para mostrar como, bueno, un camino incipiente de la psicología comunitaria dentro de nuestro país, y está buenísimo haber podido recibir intercambios de todos lados, de toda Latinoamérica, incluso de Europa. Creo que esa es la forma, ¿no? Como que ir enriqueciéndose, ir compartiendo saberes, ir intercambiando y reflexionando. Personalmente me voy con un montón para pensar. También retomo un poco lo que decía Javier respecto a esta segregación que quizás vemos mucho hoy en día. Lo relacionaba también no solo con los espacios públicos, sino con la virtualidad, ¿no? Que fue como el espacio que más habitamos a raíz de esta pandemia. Y también en ese sentido me preguntaba por qué quizás en este congreso no salió tanto lo de los espacios construidos. Y pienso que quizás la pandemia nos llevó como a recluirnos a lo privado, y no nos dio como nada, como necesitamos quizás volver a apropiarnos de, de esto, de los espacios públicos. Y de evitar como esta tendencia que parece cada vez mayor a nivel global, incluso de segregación, y que mismo, bueno, los algoritmos y todo nos hacen estar en nichos que no es así, y que está buenísimo esto, tanto la biodiversidad como la diversidad cultural, ¿no? Que es lo que realmente nos sostiene como partes de algo más global. Así que, bueno, nada, y después también en relación a que no solo somos profesionales, sino que también somos ciudadanos y somos parte de este mundo, y cómo es necesario todo el tiempo tener una perspectiva crítica, decolonial, desde perspectiva de género, ambientalista, es decir, con todas estas aristas, ¿no? Creo que es eso, no existe una ciencia objetiva, y bueno, como psicólogos necesitamos como involucrarnos en todos estos ámbitos, creo, sobre todo por eso, porque trabajamos con personas, y así que bueno, nuevamente celebro un montón este espacio, y agradezco a todas y todas por haber participado.
algún comentario respecto a algunos espacios que me parecieron interesantes. Bueno, hubo varios, voy a ser breve, pero por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con propuestas de agroecología, de huertas comunitarias, de terapia hortícola, es algo que está muy fuerte y me parece que tiene que ver con la necesidad justamente de reconectar con procesos que tienen que ver con lo natural, pero también con procesos de producción de alimentos que sean no solo más ecológicos y más sustentables, sino también desde el sentir que podemos volver a ser autoproductores o poder favorecer procesos de comercio más justo cuando compramos alimentos, y eso también hay que replantearlo. Bueno, en lo que a nuestro país nos toca, si bien no somos un país que sea de los mayores productores de gases de efecto invernadero, pero bueno, también lo dijo al principio de la conferencia Ricardo García Mira, cuando dijo, bueno, somos un país enormemente productor de ganado y tal vez lo seamos más si persiste esta distancia, digamos, esta división del trabajo y de la economía mundial, entre que terminemos siendo países que solo vendan naturaleza y commodities para otros países centrales o más desarrollados que compran la naturaleza, que es un tema muy central y que también tuvo que ver con una mesa muy interesante que fue la de conflictos socioambientales, donde Fernanda Solís Torres dijo que, bueno, que era psicóloga, pero que se paraba en la ecología política, y ahí habría que ver cómo es esa relación que quedó planteada, cuál es el nombre de esta disciplina, si es psicología ambiental o es otra cosa. Ella la llamó psicología comunitaria, pero la verdad que no es solo psicología comunitaria, si la posición crítica tiene que estar en el nombre de lo que hacemos, o es la postura que subyace a lo que hacemos, y cuando decimos psicología ambiental estamos dando real cuenta de lo que queremos decir, y esto es un debate que obviamente ella lo trajo, queda abierto, porque también el nombre disciplinar o referencial, como decían hoy, puede o construir ese nombre puede estar dando cuenta de cuál es nuestro posicionamiento frente a los problemas también, ¿no? Así que eso me parece interesante. Yo lo único que pido es que si cambiamos los nombres no le agreguemos más cosas, porque todo tiene un nombre cada vez más largo. Entonces no es psicología ambiental, sino psicosociología, pero no solamente ambiental, sino urbana. No sé, igual es un debate completamente extenso y que no va a dar en este momento, pero es un tema, es el nombre, y si a veces no fetichizamos demasiado las palabras, no sé. En fin. No, pero iba a decir otra cosa, y me la olvidé porque me fui con esto que no era importante. Bueno, ya va a volver. Bueno, no, y entonces hacer un comentario más en relación a la educación y la comunicación, que también fueron temas que se trataron. La educación formal, que es una educación importante, me parece, se habla mucho hoy de incluir la educación ambiental en las currículas, es un tema difícil, pero también traigo algo que dijo Beatriz Fiorito en la primera mesa, cuando ella habló de ética y habló de la importancia de los espacios de la vida cotidiana en lo que es la transmisión ética, digamos. Si nosotros no podemos ser más éticos en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana, no vamos a poder enseñar una postura ambiental sustentable en la escuela, porque el niño aprende lo que ve, los modelos sociales, lo que ve en los medios de comunicación, lo que ve en su entorno, los valores con los que se socializa. Entonces, en ese sentido, me parece tan importante
la educación no formal, la comunicación. Bueno, se habló mucho en la mesa de comunicación de que todos somos comunicadores, eso me pareció una idea interesante. Y bueno, también estuvo la voz de quienes hacen campañas ambientales o ambientalistas, y me parece un aspecto muy importante comunicar eso. Y también me quedé pensando mucho, no hubo tiempo para plantearlo en la mesa, en relación a cómo contrapesa la comunicación más comercial los mensajes que podemos dar de una comunicación ambiental. Digo, estamos inundados de una comunicación que promueve productos, estilos de vida no sustentables, y no tendríamos que entrar también en un camino de regular esa publicidad, porque naturaliza un mundo que en realidad no es natural. Te va a agarrar a DEPA y te No, va es que a acusar de... tomo como modelo, para ampararme en algo, tomo como modelo lo que pasó con la alimentación, por ejemplo, y con la alimentación infantil, con toda la publicidad que iba dirigida a la comida chatarra, a los niños y a los juguetes que traían los alimentos, y eso se identificó como algo nocivo y se reguló. Entonces, pensando que si estamos en camino de un desarrollo sustentable, todo lo que es nocivo para el ambiente, publicidad engañosa sobre productos que se pueden mostrar como ecológicos, pero que en realidad no lo son, si no tendríamos que poner ahí también la mira en ir regulando esa comunicación, que también es una comunicación engañosa y que nos lleva a un camino de no sustentabilidad. Yo creo que eso es muy importante, pero bueno, queda planteado para otro debate, ¿no? ¿Qué hacer con todo el mundo de la comunicación comercial, que parece ser libertad de comunicación, porque está planteado así, ¿no? Como la libertad de ofrecer los productos y que el individuo pueda consumir lo que elige, pero la verdad que están bastante desbalanceadas las informaciones que se presentan, y en ese sentido me parece que eso atenta contra el derecho a la información del consumidor. Así que eso también habría que revisarlo, me parece. Sí, eso, bueno, con Mechi lo veníamos hablando también para las preguntas que íbamos a hacer en la mesa de comunicación, que bueno, al final no pudimos porque hubo un intercambio muy rico, pero algo que nos preocupaba era esto de lo que se llama por ahí, más en Estados Unidos, el greenwashing o el pinkwashing, que es como tomar, digamos, estos movimientos que vienen de la sociedad, que es, por ejemplo, el ambientalismo, el desarrollo sustentable o los feminismos, y adoptarlos nuevamente como si fuese un eslogan o un logo, y sacarle todo tipo de contenido político y crítico. Y realmente es preocupante porque se ve mucho eso también, productos que te los venden como sustentables o biodegradables, y la verdad que no es así, y que empantanan, digamos, un ámbito de discusión donde realmente lo que se está discutiendo es qué tipo de sistema, qué tipo de vida queremos, y necesitamos cambios que son estructurales y que no van por cambiar un color o cambiar un ingrediente, sino que es algo muchísimo más global, y en ese sentido necesitamos participar mucho de todas estas discusiones. Por ejemplo, bueno, la ley de etiquetado frontal, que acá en Argentina se está dando, es decir, un montón de políticas públicas que es necesario dar, y en ese sentido también retomo un poco lo que decía Hernán, el de Greenpeace, que acá en Argentina muchas veces cuando se llega a aprobar una ley, ese no es el fin de la lucha, sino que es el comienzo, porque es recién ahí cuando se visibiliza, y hay que dar, y la organización civil, las organizaciones civiles, la población, tiene que seguir dando lucha para que esas leyes se cumplan y para que se conozcan y para que haya presupuestos. Entonces, bueno, es muy complejo el tema de esto, de la comunicación, y creo que sí, que es
retomo lo que decías al principio de que todos somos comunicadores, ¿no? Porque creo que es algo que se puede dar desde medios masivos hasta una mesa familiar, hasta reuniones con amigas. Entonces, como bueno, esto de involucrarnos en la vida cotidiana, en todos los ámbitos que podamos, ¿no? Sí. Quería sumar que a lo que dice Pau en relación al etiquetado frontal y lo que decía Angélica también de la publicidad a niños, que una de las cosas que busca es regular todavía más eso, más que nada por los personajes animados y esas cuestiones que tiene la publicidad. Y cómo eso en realidad hoy en día es completamente lo que se llama publicidad engañosa, o sea, atenta al derecho a la información o los productos que tienen que es tu porción justa o que en realidad es natural, y bueno, todas esas palabras que se usan me parece re interesante que tendrían que ser reguladas, y al mismo tiempo me parece interesante también como hasta de los productos que nos parecen a nosotros más sustentables pensarlo y cuestionarlo. Me sucedió hace poco que hablando sobre esto que está de moda de los cepillos de dientes de bambú, si ese bambú viene de China, tiene una huella de carbono como mucho más grande que el de plástico. Entonces, como hasta poder repensar todas esas acciones y que el consumo también es muy político y dónde pone uno también la atención, hasta en el consumo audiovisual, en todo tipo de consumo. Totalmente. Y otra cosa que estaba pensando es esto de también que hay una ética en todo eso, como muy profunda. Entonces me parece que también en relación a las políticas públicas es difícil cómo los municipios, algunos se lo están llevando adelante también. Yo, aunque sea vivo en un municipio que habla de sustentabilidad, cuando no hay nada de sustentabilidad. Entonces la palabra sustentabilidad o tal cosa sustentable empieza a aparecer en todos lados y en realidad es completamente greenwashing. Entonces me parece que ahí va a haber que reapropiarse de la palabra o inventar nuevas palabras, inventar nuevos corrimientos, como este desplazamiento que se da constante del vocabulario cuando algo que empieza siendo una resistencia ya es tomado como por el mercado. Entonces, bueno, nada, me parece interesante también cómo algunas palabras que eran muy propias o de la psicología ambiental, no sé, pero quizás más del ambientalismo en este caso, empiezan a ser tomadas por otros discursos. Eso. Bueno, creo que hay mucho para decir, como no lo vamos a agotar aquí, podemos abrir a las y los participantes si quieren hacer alguna reflexión personal, algún comentario, ya sea del Congreso, de inquietudes en relación a los aportes, la psicología, llamémosle ambiental por ahora, o a su visión del camino del desarrollo que deberíamos tomar, etcétera, etcétera. Lo dejamos abierto para que hagan sus comentarios. Eu gostaria de comentar. Eu acho que eu participei de alguns encontros, não foram todos, infelizmente. Acho que alguns dilemas que são apresentados, inclusive em relação ao nome, tem a ver com a posição que a psicologia, que eu vou chamar ambiental, né, nos coloca, porque necessariamente questiona, né, questiona os modos de consumo, questiona quando a gente toma a relação, né, pessoa-ambiente. Acho que essa dimensão e a potência crítica, né, que a psicologia ambiental traz, né, nos coloca nesses lugares, né, que são os lugares de questionamento. E o que eu sinto, assim, que eu gostei muito do evento, porque eu acho que algumas vezes mais, outras menos, mas a perspectiva crítica, ela esteve sempre presente. E eu acho que nós precisamos, enquanto psicólogos ambientais, né, pensar e tomar consciência do que fazer com esse potencial crítico da psicologia ambiental. Eu acho que algumas vezes esse convite incomoda,
né? Nem sempre esse convite, eu me lembro de uma pergunta sobre militância e universidade, né? Então, assim, não há como, no meu entendimento, né, pensar uma psicologia ambiental desprovida, né, desse caráter crítico e de uma militância por uma concepção de mundo, né? Porque as relações pessoa-ambiente, elas estão impregnadas num contexto histórico, cultural, que principalmente para nós, da América Latina, né, estamos posicionados do ponto de vista, inclusive, né, da geopolítica, da economia, da produção das desigualdades. Então, eu queria dizer que eu gostei muito, né, de encontrar um grupo, né, de psicologia ambiental, reflexões, questões que vão ao encontro do que eu penso também, né, como sociedade, né, como papel da psicologia e como a própria universidade. Então, eu queria agradecer mesmo. No nosso grupo, inclusive os meus orientandos, eu oriento alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. Nós temos pesquisas em territórios rurais e também, agora mais proximamente, né, no espaço urbano, citadino. E alguns dos meus alunos não gostam de usar o nome de psicologia ambiental. O nosso laboratório se chama Laboratório de Psicologia Socioambiental, né, compreendendo essa dinâmica que não há como pensar ambiente sem essa, né? E eu particularmente brinco com eles, eu falo, nós precisamos criar zonas de conversa, né, zonas de aproximação, né? Eu acho que nós podemos sim ter uma psicologia ambiental, mas que explicite, né, esse conteúdo, né, que explicite qual que é o seu lugar, né, diante e o incômodo ou não desse convite, que olhar para a relação pessoa-ambiente traz, né, em termos de uma dimensão crítica, né? Então é isso. Gostei muito, muito mesmo. E já pus aqui, eu quero procurar o trabalho de vocês. Já entrei no ResearchGate tentando ver se eu sigo alguém. E é isso, né? Foi um bom encontro. Hoje é o dia que eu tiro na pandemia para limpar a casa. Então eu limpei um pouco, parei e vou retornar depois na limpeza. Mas eu senti que tinha muito a aprender, né, com vocês, e depois retorno aqui a minha limpeza, né, e é isso. Muito obrigada mesmo, muito feliz, né. Eu sou palpiteira da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental, aqui no Brasil, que é nova, ela é recente. A Zenit, inclusive, esteve no primeiro dia, na abertura do encontro. E vou levar as coisas que aprendemos aqui, né? Comentar sobre o encontro, né? Eu acho que essas trocas são muito importantes para a gente da América Latina. Bueno, muchas gracias, Ana Paula, y nos mantendremos en contacto entonces. Bien, ¿alguien más? Eu gostaria de falar também vou falar em português. Concordo com tudo que a professora Ana Paula falou, fiquei muito feliz de encontrá-la aqui também, né, da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental. E essas questões, né, sobre o nome, como foi falado, né, de psicologia ambiental, psicossociologia, psicologia socioambiental, realmente são questões complexas, mas que o importante é a gente trazer toda essa discussão, né, que está por trás e que fundamenta todo esse debate, né? Então, também sou muito grata por ter participado desse evento, consegui assistir algumas, né? E todas as que eu assisti realmente foram de grande importância, dialogam com aquilo que eu tenho buscado desde o início da graduação. Eu sou doutoranda da UFRJ, do programa EICO, de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social.
e faço parte da linha 1, que trabalha com a questão de sustentabilidade, e essa discussão sempre me interessou, né, desde a graduação, então eu fico muito feliz em ver outras pessoas da psicologia discutindo essa temática. E eu compartilhei com vocês aqui no site que na semana que vem vai ter um evento, como foi discutido, sobre comunicação, né, para quem quiser continuar ampliando esse debate sobre responsabilidade socioambiental, comunicação, consumo. Tem um grupo no programa de pós-graduação que trabalha diretamente com isso, porque o nosso programa está ligado diretamente ao pessoal da faculdade, da Escola de Comunicação da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e eles organizam todo ano esse seminário, né, que chama Rizoma Verde, e aí está o link para quem quiser clicar e conhecer a programação do evento. Vai ser no dia 15 e 16 de dezembro, e aí pode fazer inscrição, se quiser continuar pensando, né, sobre essas questões pela perspectiva da psicopatologia, da comunicação ambiental. E eu também quero continuar assim, em contato com vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo de conhecer, né, várias áreas da psicologia na América Latina. Quero continuar, né, com esse debate. E eu coloco também à disposição, se puder, faço parte do grupo de pesquisa GAPI, que é Governança, Ambiente, Políticas Públicas, Inclusão e Sustentabilidade, coordenado pela professora Marta Ives. E aí, se puder me incluir nos e-mails, ou se tiver outros eventos, enfim, estou à disposição para a gente continuar conversando, mas foi muito bom, um prazer enorme conhecer todos vocês. Muito obrigada. Gracias. No, gracias a vos, Graciela. Aquí yo puse nuestro mail, creo que lo puse bien, clasipaambiental@gmail.com, y esta es la vía, en todo caso, más rápida. Igual si quieren dejar sus datos en el chat, son bienvenidos para que los puedan ver otras y otros participantes, pero bueno, si no, tenemos esta vía de comunicación abierta vía el chat.